Tuve coronavirus, estuve enfermo con esta enfermedad que yo esperaba no tener, esperaba no vivir. Y durante esos días de que estuve enfermo, gracias a Dios ya no estoy enfermo de eso, pero durante los días que estuve enfermo, que fueron 2 semanas y unos 3-4 días, yo le pregunté al Señor por qué me había contagiado, cuál era la razón por la cual me enfermé. Yo pensé que nunca me iba a contagiar, nunca pensé que me iba a enfermar de coronavirus, pero la realidad es que sí me contagié. Y cuando yo estaba enfermo le pregunté al Señor, y lo único que yo entendí cuando yo oraba y le preguntaba al Señor por qué me había enfermado, la única respuesta que yo sentí de Dios fue: en todo tiempo te alabaré. ¿Y de qué forma poder alabar al Señor cuando estamos enfermos? ¿De qué forma poder adorar a Dios? ¿De qué forma poder agradecer a Dios cuando estamos enfermos? ¿De qué forma se puede? Hay muchas formas de alabar su nombre, como dice la canción. Hemos entendido que adoración no es solamente cantar canciones. Adoración es rendir el corazón. Adoración es darle toda tu vida al Señor. Es que yo le dé toda mi vida al Señor. Aún mis fuerzas en la enfermedad. Y el Señor pretendía que yo le adorase cuando yo estaba enfermo. Él quería que yo le agradeciera. Lo cierto es que el Señor todavía quería algo más. No solamente quería que yo le alabara y le adorara en esos días de enfermedad, sino que también Él quería que yo entendiera algunas cosas. Y ese es el mensaje que yo quiero compartir en este día contigo. Habían algunas cosas que yo debía entender y era necesario que yo me enfermara. Y tal vez tú estás enfermo, tal vez tú estás pasando por algo, tal vez un familiar tuyo está enfermo, tal vez alguien de tus familiares ha fallecido a causa de esta enfermedad. Y hay algo que tenemos que entender. Hay algo que tú y yo debemos aprender. Yo ya lo he escrito en algunas publicaciones en mi Facebook, de que Dios quiere que entendamos algo. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que entendamos? ¿Qué es aquello que Dios quiere que tú y yo podamos aprender? A veces, el medio que Dios tiene para hacernos entender es el dolor, es el castigo. Y no es el método que a Dios le gusta, no es el método con el cual Dios se siente alegre, no es el medio por el cual Dios se puede contentar, al contrario. Dice la Escritura, dice que Dios se duele del castigo. A Él no le gusta castigarnos ni hacernos pasar por momentos de dolor. Y un ejemplo de eso es Job. Job vivió una vida de tragedia, donde sus hijos se mueren, donde su esposa lo deja, donde pierde todos sus recursos y bienes. Y por si fuera poco, todo eso, pierde también su salud. Y tú y yo tal vez hemos perdido la salud a causa de esta pandemia. Y es ahora cuando nosotros empezamos a valorar lo que es la salud como recurso más importante, como uno de los recursos más importantes. Tal vez estamos valorando el dinero, tal vez estamos valorando vivir nuestra vida, tal vez estamos valorando otras cosas, valorando la ropa, valorando cosas materiales, valorando otras cosas. Una de las cosas que yo puedo entender que la salud es un recurso muy importante. Es un recurso muy importante. Y es un recurso que tal vez nosotros a veces menospreciamos porque malgastamos y no aprovechamos nuestra salud. Y es un buen momento también para agradecer por la salud que tenemos. Si tú no te has enfermado de coronavirus, si tú no te has contagiado, ese ya es un buen momento para dar gracias al Señor. Darle gracias. Porque yo quiero decirte que estar enfermo de coronavirus no es algo agradable.
hay dolor corporal. Y por si fuera poco, tal vez el dolor emocional, porque algunos se enferman y se mueren. Muchos tal vez de tu familia han muerto y se han ido. Tal vez es el medio que Dios tiene para hacernos entender y entender que este es el mensaje. Es hora de entender que tú y yo debemos vivir para el Señor, de que tú y yo debemos vivir para nuestro Rey, de que tú y yo debemos vivir para el propósito. Porque vemos que esta pandemia ha venido a derribar todos nuestros planes desde el año pasado y todavía continúa. Quiero preguntarte, ¿tú ya lo entendiste? Que no debes vivir tu vida, que debes vivir para el propósito de Dios. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por tanto, los que vivan ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Es hora de vivir para el Señor, es hora de poner los ojos en el Señor Jesús, es hora de visualizar el propósito y empezar a vivir para ese propósito. No es hora de vivir para nosotros, es hora de vivir para el Señor. Tú me podrás decir: suena tan linda las palabras. Este mensaje suena muy lindo, vivir para Dios y su propósito. Pero vivir para Dios y su propósito es negarte. Es renunciar a tu vida por amar la vida de Dios. El apóstol Pedro le dice al Señor: Maestro, por ti lo hemos dejado todo. Por ti lo hemos dejado todo, porque ellos renunciaron a todo, a su familia, renunciaron a sus trabajos, renunciaron a sus proyectos por la causa del Señor. Renunciaron a todo por vivir, por el llamamiento que Dios le había hecho a ellos. Dios también te ha hecho un llamamiento. Dios también me ha hecho un llamamiento. Y el llamamiento que Él nos ha hecho, es que tú y yo podamos vivir para Él, consagrados para Él, apartarnos del mundo, no de la gente, sino apartarnos de las cosas del mundo. Esta pandemia tiene un propósito y Dios está logrando su propósito. Yo quiero invitarte a que puedas abrir tu mente y corazón para que puedas entender qué es lo que Dios te quiere enseñar, qué es lo que Dios te quiere decir. Tal vez estabas construyendo con humanismo, tal vez estabas construyendo con materialismo, tal vez estabas construyendo con cosas terrenales, las que deben ser construidas con cosas espirituales. Cada uno mire cómo sobreedifica. Tenemos el fundamento que es el Señor, pero tú y yo debemos velar con qué sobreedificamos encima. Edifiquemos con cosas espirituales, acomodemos lo espiritual a lo espiritual y empecemos a vivir para el propósito. Lo espiritual solamente se construye con lo espiritual. El humanismo, las cosas carnales y terrenales no contribuyen a las cosas espirituales, porque la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Es hora de entender de que Dios quiere cosas espirituales en nuestra vida, de que Dios quiere que empecemos a vivir la vida eterna. Y la vida eterna no es vivir para siempre solamente. Él nos dio vida eterna ahora en esta vida biológica. ¿Para qué? Para que empecemos a vivir la vida de Dios. La vida de Dios. Vivir la vida de Dios es vivir como Él, ser como Él, actuar como Él, vivir para su propósito. Por lo tanto, los que vivan ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos, que es Cristo el Señor. Es hora de entender, es hora de aprender, es hora de madurar, es hora de tomar las riendas de nuestra vida espiritual y empezar a vivir para el Señor. No esperes enfermarte, no esperes que alguien de tu familia se muera para poder entender. Tal vez estas palabras son muy duras, pero no serán más duras que el castigo, que el trato, que el proceso que Dios nos hará someter para que podamos entender. Es hora de dejar las cosas que son de niños y empezar a vivir las cosas con madurez, dejando ciertamente lo que queda atrás
dijo el apóstol, y extendiéndome a lo que está por delante, me espera la corona de justicia, el cual me dará el juez justo de toda la tierra. Ya no estimo mi vida preciosa para mí mismo, dijo el apóstol, con tal que acabe la carrera y el llamamiento que recibí del Señor Jesús, que es dar testimonio de la gracia de Dios. Es hora de vivir para el Señor, es hora de vivir para Él. Deja atrás las cosas que quedaron en el pasado. La esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal por no vivir para Dios, dejando su corazón en aquella ciudad donde Dios había traído castigo y juicio. Es hora de vivir para Él y de anunciar que Cristo es nuestra salvación y que si ponemos los ojos en Él, nosotros cumpliremos con el llamamiento que Él nos ha hecho. Que Dios te bendiga con este mensaje. Espero que tú puedas entender. Bendiciones.